El millonario se choquea al ver a mendiga negra robar para alimentar a su hermano mudito. Las luces de la ciudad parpadeaban como un enjambre de luciérnagas perdidas en la noche. En un rincón olvidado de la metrópoli, donde los sueños se desvanecen y la esperanza parece un lujo, una figura se movía rápidamente entre las sombras. Era una mujer de piel oscura, su cabello rizado, desordenado, y llevaba ropas desaliñadas que parecían contar historias de penurias y desamparo. Con manos temblorosas, se acercó a un carrito de comida abandonado, donde la tentación brillaba en la envoltura de un paquete de pan. Nadie la vio, nadie, excepto él. El millonario, de pie junto a su reluciente vehículo de lujo, se sintió paralizado. Sus ojos se abrieron como platos cuando la mujer, con ansiedad y rapidez, saboreó el momento. No puede ser. ¿Está robando?, pensó. Esa palabra resonaba en su mente como un eco aterrador. Pero lo que más lo impactó fue la razón detrás de tal desesperación. No solo robaba para sí misma, sino que, al girar sobre sus talones, una mirada llena de dolor se dio a conocer. Llevaba el paquete a un niño en silla de ruedas, que miraba con ojos grandes y hambrientos. Ella le sonrió, y en su rostro había un amor brutal y sincero que rasgó el corazón del millonario. Su mundo, aquel de exclusividad, riqueza y deshumanización, empezó a tambalearse. ¿Cómo puede ser que en esta ciudad, que yo conozco solo en su opulencia, haya tanto sufrimiento?, se preguntó. De pronto, la escena se tornó más sombría. Murmullos de gente pasaban a su lado, algunos con miradas de desprecio, otros simplemente ignorando la escena, como si fuera un simple espectáculo callejero. Su pecho se apretó con una mezcla de compasión y culpa. Con un impulso poco habitual se acercó a la mendiga. Pero el momento se volvió surrealista. La mujer lo miró, y en sus ojos brillaron destellos de reconocimiento. «Tú eres, murmuró, como si una sombra del pasado hubiese regresado. Allí, en ese encuentro fortuito, su vida de privilegios chocó de frente con un secreto familiar sepultado. Su madre, una mujer de la que apenas recordaba, había tenido un pasado lleno de sombras similares. Su corazón se estremeció. Las palabras de él se atascaban en su garganta. La realidad estaba retumbando en sus oídos. ¿Quién soy realmente?, se cuestionó con el aliento entrecortado. A medida que profundizaba en sus pensamientos, el miedo a perder su identidad se adueñó de él. ¿Debería ignorar a esta mujer y regresar a su mundo estéril, o debía dejarse arrastrar por la verdad de un pasado en el que sus raíces podían esconderse en el dolor y la lucha? Aquella mendiga no era solo una víctima de la sociedad, era un reflejo de lo que él podría haber sido. Mientras sus corazones latían al unísono en la penumbra de la noche, el millonario estaba al borde de un abismo. Antes de continuarmos con esa historia increíble, dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. No quiero que você perca nenhum contenido exclusivo que ven por ahí. Y ya que você está ahí, veja aquele like poderoso que me ayuda muito con el algoritmo. Y me conta nos comentarios de cuál ciudad você está asistiendo. Adoro conocer cada pessoa incrível que faz parte de esa comunidad. Su participación faz toda diferencia. Vamos a interagir. Las luces de la ciudad seguían parpadeando, como un espectáculo de fuegos artificiales atrapados en el horizonte. El millonario, aún en estado de shock por el encuentro con la mendiga, sintió que el aire se tornaba denso a su alrededor. Su mente giraba, buscando respuestas. ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y quién era él en este momento? Su corazón latía con fuerza, y cuando vio que la mendiga se acercaba lentamente al niño en silla de ruedas,
Su cuerpo actuó por instinto. Se acercó, decidido a hablar, pero un grito desgarrador. ¡Alto! Era la voz de un hombre, alto y robusto, con una chaqueta de cuero. Este individuo, un matón conocido por la zona, había estado observando la escena desde un rincón. A su lado, un grupo de hombres se acercaba, riendo con desdén. El millonario sintió que el miedo lo invadía. No, esto no puede estar pasando, pensó. En un instante, todo se tornó caótico. Las miradas de desprecio y burla de los espectadores se centraron en la mendiga y el niño. «¡Lárgate de aquí! ¡Ladrona!», gritó el matón, mientras avanzaba hacia ellos, su rostro marcado por la ira. La mujer retrocedió, pero su amor por el niño la mantenía firme. La tensión era palpable. El aire se llenó de una mezcla de compasión y temor. En ese momento, algo inesperado ocurrió. Un coche patrulla, con luces encendidas, se detuvo frente a la escena. Los policías salieron y el millonario sintió un soplo de alivio. Finalmente se hará justicia, pensó. Pero la realidad lo golpeó como un martillo. Cuando los oficiales vieron al hombre del cuero, su actitud cambió. «¿Qué pasa aquí?», preguntaron. Pero el matón sonrió con confianza. «Solo un pequeño malentendido», respondió, con un tono que chillaba desdén. Antes de que el millonario pudiera hablar, el matón se giró hacia él. «¿Qué miras, viejo rico? ¿Crees que puedes salvar a esa perdedora?». Dijo, señalando la mendiga. En ese instante la situación se tornó aún más oscura. El millonario sintió que una sombra se cernía sobre su alma. ¿Era posible que todos en la ciudad fueran cómplices de esta injusticia? ¿Eran ellos los que alimentaban este ciclo de dolor? Y aquí llegó la primera flecha envenenada. De entre la multitud, una figura familiar emergió. Era su madre, con su viejo abrigo raído, la misma que había desaparecido de su vida años atrás. «Hijo, ayúdala», gritó, lágrimas en los ojos. El millonario se quedó helado. Todos sus recuerdos de infancia, esos momentos donde la nobleza y la lucha por la vida eran su único legado, se volvían una realidad dolorosa en ese instante. ¿Cómo era posible que ella hubiera estado en el mismo lugar que aquella mujer? Su madre abrazó a la mendiga sin temor, y el millonario sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Qué está pasando?», murmuró, asustado y confundido. Todo lo que sabía y creía se tambaleaba. Mientras tanto, el matón, aprovechando esa distracción, dio un paso adelante. «Esto no se va a quedar así», dijo, con una sonrisa siniestra. La escena se volvió una tormenta de conflictos y emociones. La incertidumbre reinaba. El millonario enfrentaba no solo a un exilio emocional, sino a un dilema moral que podía destruir todo lo que había construido. Con el corazón acelerado, la voz de su madre resonaba en su mente. «La vida no es lo que parece, hijo». La noche oscureció aún más y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Qué elección haría? El millonario sintió que su mundo se estaba desmoronando. Su madre, en pie ante la mendiga, lo miraba con ojos llenos de súplica. «Hijo, ayúdala», gritó nuevamente, mientras el matón se acercaba con una sonrisa burlona. El aire estaba tenso, y todos los rostros en la multitud observaban con expectación, esperando una explosión de violencia. Pero fue en ese instante que la realidad se torció. Un rayo de luz cortó la oscuridad de la noche, y al girarse hacia el sonido, el millonario se encontró frente a su propio reflejo. Un espejo al lado del carrito de comida
reveló no solo su rostro, sino una figura que lo miraba desde el otro lado, ataviada con el mismo abrigo raído que llevaba su madre. La imagen de un hombre, una versión más joven de él, se asomaba detrás de ella. Sus ojos eran idénticos, y un escalofrío lo recorrió. «¿Qué está pasando?», se preguntó el millonario, sintiendo que cada fibra de su ser estaba en alerta máxima. Su madre no era solo una espectadora, sino parte integral de esta historia. El matón, aparentemente, también lo notó, y su sonrisa se tornó en una mueca de incredulidad. «¿Qué te pasa, Rico? Te estás derrumbando porque ves la verdad». Las palabras del matón eran como dagas, cortantes y precisas, y el millonario se dio cuenta de que sus pensamientos estaban peleando en su mente. No era solo un encuentro casual, había un hilo que unía a todos ellos, un pasado roto. La multitud murmuraba, vibrando con una mezcla de curiosidad y desaprobación. «Váyanse, es solo un espectáculo», decía un hombre desde el fondo. Pero el millonario, ahora con el corazón en un puño, no podía apartar los ojos de la imagen en el espejo. Esa figura joven, con los mismos rasgos que él, parecía estar llorando. Un rabia contenida llenó su pecho. ¿Quién era aquel hombre? ¿Era un hermano perdido? Poco a poco, todo se oscureció cuando comprendió que esta no era solo una confluencia de vidas tristes. Era un mensaje oculto, un recordatorio de un pasado al que había dado la espalda. La mendiga, con el niño en silla de ruedas, había sido solo la punta del iceberg. Su madre se acercó un poco más, extendiendo la mano hacia la mendiga, que claramente estaba temblando de miedo y desesperación. Y en la cara de la mujer había una mezcla de culpa y amor. «Dame una razón para creer que merecemos ser salvados», murmuró la mendiga, rompiendo el silencio pesado como un ladrillo en el corazón del millonario. «¿Qué sabes tú de la lucha?», continuó, desnudando un dolor profundo y crudo. Las palabras de la mujer resonaron, y en un giro inesperado, el matón comenzó a reír. Pero esta vez había algo diferente, como si él también estuviera en su propio juego. «No lo olvides, viejo rico», gritó. «Tus raíces son de traidores y ladrones. El dinero no cambia el pasado». El millonario sintió el sudor frío deslizándose por su frente. «Cállate», le respondió, mirándolo desafiante. Pero sabía que el matón tenía razón. La verdad era un veneno en su sangre, y las raíces de su familia estaban podridas. Su mirada se centró en la mendiga, ya no como una extraña, sino como quien podría enseñarle más sobre su propia vida. De repente, la escena se tornó caótica. Gritos estallaron por doquier. El matón empujó a su madre, y ella cayó al suelo. El corazón del millonario se detuvo. «No», gritó mientras el mundo alrededor se desvanecía. La desesperación lo consumía. Todo lo que había creído que sabía se esfumaba. En un acto instintivo, se lanzó hacia ella. Mientras trataba de ayudarla, el hombre joven apareció detrás de su madre, dos sombras detrás de ella. La mirada del millonario se encontró con la de aquel desconocido, y en ese instante quedó claro. Ese hombre era su hermano, pero más que eso, era su propio futuro reflejado en un pasado desconocido. «Déjalos, son solo lastres», dijo el matón con desprecio, pero su voz ahora era solo un murmullo en el fondo de su mente. El tiempo se detuvo, y el dolor, la confusión y la sorpresa chocaron en su interior como un torrente. ¿Qué haría ahora en esta tormenta de revelaciones? Miró hacia su madre,
luego hacia la mendiga y finalmente hacia ese hermano que nunca conoció. Y entonces, en medio del caos, el shock lo golpeó como un rayo. La verdad era más oscura y espeluznante de lo que había imaginado. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para entender su lugar en este mundo? Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero ya no eran solo luces. Eran destellos de un misterio profundo. El millonario sintió que su mundo se desmoronaba. Su madre, en pie ante la mendiga, lo miraba con ojos llenos de súplica. «Hijo, ayúdala», gritó nuevamente, mientras el matón se acercaba con una sonrisa burlona. El aire estaba tenso, y todos los rostros en la multitud observaban con expectación, esperando una explosión de violencia. Y en ese instante, el giro de la realidad fue brutal. Un estruendo repentino resonó al fondo. Un sonido explosivo, como si el caos estuviera arrojando su rostro en la cara de la escena. Todos se giraron hacia el lugar de la explosión, donde un viejo edificio comenzaba a derrumbarse. Un grito desgarrador rompió la atmósfera densa. Fue el niño en silla de ruedas, quien miraba horrorizado. El millonario, en un primer impulso, miró hacia el lado opuesto. La imagen de su hermano se desvaneció momentáneamente en su mente, reemplazada por la imagen del desastre inminente. ¿Qué está pasando? El pensamiento se repitió como un eco en su cabeza, mientras la realidad, esa dura y fría, se instalaba en su pecho. Con el caos desatándose, se volvió hacia su madre. «Nos tenemos que ir», gritó, extendiendo la mano, pero ella parecía atrapada en un trance. Sus ojos te estaban gritando, llenos de un profundo dolor. «Ayúdala a ella», decía su mirada, pero el millonario sabía que no había tiempo. Un lateral del edificio crujió y un trozo de concreto se desprendió, cayendo en dirección a ellos. Todo sucedió velozmente. La mendiga tomó al niño y corrió hacia el lado opuesto. Su figura se movía con una agilidad sorprendente, mientras la multitud gritaba y corría descontrolada. El millonario, en un grito desesperado, se lanzó hacia su madre, atrapándola por el brazo. Pero en ese momento, algo aún más desconcertante sucedió. El matón, que había estado disfrutando de la escena, de repente se mostró diferente, casi como si estuviese dividido. Su rostro se transformó. Ya no era solo un villano. Se acercaba con una preocupación palpable. «Corre, idiota», gritó, empujando al millonario hacia adelante mientras el peligro se acercaba. «Asegúrate de que ella esté a salvo». Las palabras del matón resonaron profundamente, y el millonario sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Por qué estaba este hombre tratando de salvar a su madre? Un nuevo grito sacudió el ambiente. La mendiga volvió corriendo, empujando al niño, y justo cuando el millonario pensó que todo estaba perdido, ella se lanzó hacia detrás del carrito de comida. El instante fue lento, como si el tiempo se detuviera. En un giro dramático, la figura del hermano apareció justo detrás de él, atrayendo su atención. «Ven aquí», gritó su hermano, pero el matón tomó a su madre y la separó del peligro, llevándola con él en una dirección distinta. El millonario no podía decidir. Dos extremos de su vida estaban colisionando de formas que nunca había imaginado. Miró a su madre, con su abrigo raído, y luego a la mendiga, quien había expuesto su dolor con una valentía que desgarraba el alma. «¿Quién eres tú realmente?», le preguntó a la mendiga, pero el sonido del colapso del edificio lo interrumpió. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una revelación impactante se apoderó de su mente. La mendiga no solo era víctima, era parte de su vida,
un fragmento de su propia historia que había tratado de olvidar. «Eres mi hermana», gritó, incapaz de contenerse. La mendiga lo miró, y en sus ojos pudo ver décadas de sufrimiento compartido. Todo estalló en confusión. El matón, su madre y el hermano desaparecieron de su vista, y en su mente solo estaban aquellos rasgos familiares que empezaban a girar en una espiral de recuerdos. El ruido del caos lo envolvía. Los gritos se mezclaban con el sonido del concreto cayendo. Era un momento de revelación desgarrador, como si el mundo estuviera a punto de tragárselo todo. Tenía que decidir entre sus lazos de sangre y el temor del futuro que lo aguardaba. ¿Sería capaz de aceptar lo que había descubierto? Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero ahora eran solo sombras de lo que había sido su vida. ¿Qué haría a continuación? ¿Qué va a pasar ahora?, murmuró para sí mismo, mientras el suelo temblaba bajo sus pies. No había ningún camino de regreso. Todo se estaba desmoronando, y él estaba en el centro de una tormenta de revelaciones que cambiarían su vida para siempre. El millonario sintió que su mundo se estaba desmoronando. Su madre, en pie ante la mendiga, lo miraba con ojos llenos de súplica. «Hijo, ayúdala», gritó nuevamente, mientras el matón se acercaba con una sonrisa burlona. El aire estaba tenso, y todos los rostros en la multitud observaban con expectación, esperando una explosión de violencia. Y en ese instante, el giro de la realidad fue brutal. Un estruendo repentino resonó al fondo, un sonido explosivo, como si el caos estuviera arrojando su rostro en la cara de la escena. Todos se giraron hacia el lugar de la explosión, donde un viejo edificio comenzaba a derrumbarse. Un grito desgarrador rompió la atmósfera densa. Fue el niño, en silla de ruedas, quien miraba horrorizado. El millonario, en un primer impulso, miró hacia el lado opuesto. La imagen de su hermano se desvaneció momentáneamente en su mente, reemplazada por la imagen del desastre inminente. ¿Qué está pasando? El pensamiento se repitió como un eco en su cabeza. «¡Nos tenemos que ir!», gritó, extendiendo la mano. Pero ella parecía atrapada en un trance. Sus ojos te estaban gritando, llenos de un profundo dolor. «Ayúdala a ella», decía su mirada. Pero el millonario sabía que no había tiempo. Un lateral del edificio crujió, y un trozo de concreto se desprendió, cayendo en dirección a ellos. Todo sucedió velozmente. La mendiga tomó al niño y corrió hacia el lado opuesto. Su figura se movía con una agilidad sorprendente, mientras la multitud gritaba y corría descontrolada. El millonario, en un grito desesperado, se lanzó hacia su madre, atrapándola por el brazo. Pero en ese momento, algo aún más desconcertante sucedió. El matón, que había estado disfrutando de la escena, de repente se mostró diferente, casi como si estuviese dividido. Su rostro se transformó. Ya no era solo un villano. Se acercaba con una preocupación palpable. «¡Corre, idiota!», gritó, empujando al millonario hacia adelante, mientras el peligro se acercaba. «Asegúrate de que ella esté a salvo». Las palabras del matón resonaron profundamente, y el millonario sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Por qué estaba este hombre tratando de salvar a su madre? Un nuevo grito sacudió el ambiente. La mendiga volvió corriendo, empujando al niño, y justo cuando el millonario pensó que todo estaba perdido, ella se lanzó hacia detrás del carrito de comida. El instante fue lento, como si el tiempo se detuviera. En un giro dramático, la figura del hermano apareció justo detrás de él, atrayendo su atención. «¡Ven aquí!», gritó su hermano, pero el matón tomó a su madre y la separó del peligro.
llevándola con él en una dirección distinta. El millonario no podía decidir. Los extremos de su vida estaban colisionando de formas que nunca había imaginado. Miró a su madre, con su abrigo raído, y luego a la mendiga, quien había expuesto su dolor con una valentía que desgarraba el alma. ¿Quién eres tú realmente?, le preguntó a la mendiga, pero el sonido del colapso del edificio lo interrumpió. Mientras todo se desmoronaba a su alrededor, una revelación impactante se apoderó de su mente. La mendiga no solo era víctima, era parte de su vida, un fragmento de su propia historia que había tratado de olvidar. «Eres mi hermana», gritó, incapaz de contenerse. La mendiga le miró, y en sus ojos pudo ver décadas de sufrimiento compartido. Todo estalló en confusión. El matón, los gritos se mezclaban con el sonido del concreto cayendo. Era un momento de revelación desgarrador, como si el mundo estuviera a punto de tragárselo todo. Tenía que decidir entre sus lazos de sangre y el temor del futuro que lo aguardaba. ¿Sería capaz de aceptar lo que había descubierto? Las luces de la ciudad seguían parpadeando, pero ahora eran solo sombras de lo que había sido su vida. ¿Qué haría a continuación? Entonces, en medio de la confusión y el miedo, la mujer se acercó. Con una voz temblorosa, pero llena de determinación, dijo: «Tú no sabes la verdad sobre nuestra familia, no sabes». Pero antes de que pudiera terminar, el edificio se colapsó con un estruendo ensordecedor. Mientras el millonario se giraba, el corazón en la garganta, dándose cuenta de que todo lo que creía saber podría ser solo una ilusión. Su madre, su hermano, la mendiga, todo estaba a punto de cambiar una vez más. El millonario sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante deló, pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador resonó por encima del estruendo y el polvo que comenzaba a caer del edificio en ruinas. «¡Cuidado!». La voz era fuerte y clara, como un trueno que rompía el caos. Giró su cabeza y vio a su hermano, ese extraño que apenas conocía, con una mirada de pánico en su rostro. «¡Sal de ahí!», gritó, mientras corría hacia él. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El edificio crujió nuevamente, resonando como si fuera un animal herido, y entonces se desmoronó en un espectáculo de escombros y polvo que cubrió todo a su alrededor. El mundo se convirtió en una nube de confusión y horror. El millonario sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía que encontrar a su madre, tenía que encontrar a la mendiga. Las imágenes de ambos haciéndose un nudo en su mente. Pero cuando él pensó que todo estaba perdido, un cuerpo se proyectó sobre él. Era su madre. «¡Hijo!», gritó. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de terror. El tiempo se detuvo cuando el polvo comenzó a disiparse. Fue entonces cuando la verdad golpeó con más fuerza que cualquier escombro. La madre, viéndolo atónito, reveló un secreto. «No soy tu madre, hijo». Su voz tembló como una hoja en el viento. «Soy tu tía». La revelación, en medio del caos, era como si la tierra se abriera debajo de él. «Tu madre te abandonó. Fui yo quien te crió». La energía a su alrededor se congeló. La multitud, que antes gritaba y corría por su vida, ahora observaba la escena en estado de shock. El matón se detuvo. La mendiga y el niño, que estaban al borde del desastre, también se congelaron en el tiempo. «¿Qué?», murmuró sintiendo que el corazón se le detenía. Su madre nunca había sido su madre. Era apenas su tía. «Todo lo que conoces, lo que crees saber, es una mentira», continuó ella,
su voz rota. No tenemos sangre, no tenemos la misma historia. Tu madre. Las palabras murieron en su garganta cuando el edificio a sus espaldas crujió, como si intentara reclamar venganza. Y mientras el polvo caía, la imagen de la tía se desvanecía, pero una figura conocida apareció de repente. Era el matón, pero no era solo un matón. Este era su legado, tu lugar en el mundo, dijo, señalando más lejos, donde un álbum familiar caído revelaba fotos viejas, rostros desaparecidos en una historia oscura. Ella no es tu madre, pero yo soy tu familia también. La confusión se asentó como una niebla densa entre ellos. Cada palabra era un puñal que desgarraba la narrativa que había construido durante toda su vida. El conflicto interno era abrumador. ¿En quién podía confiar? Mientras se enfrentaba a su nuevo mundo sombrío, el miedo llenó su pecho y sus manos comenzaron a temblar. La tía lloró por el dolor del secreto que le había llevado tanto tiempo ocultar. El matón entrecerró los ojos, como si él supiera algo que el millonario no sabía. «Te dije que tenías que hacer una elección», gritó el matón, antes de girar sobre sus talones y entrechocar su puño contra una pared cercana. «Tu madre es la razón de todo este desmadre». La voz de él retumbaba en su mente mientras buscaba sentido a la locura. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear con una intensidad diferente, como si pudieran captar lo que él había perdido. Familia, mentiras. El dilema de su existencia le golpeaba como una ola. La verdad no solo era devastadora, era el inicio de una tormenta. Justo cuando creía que todo estaba a punto de desmoronarse del todo, el cielo estalló con un resplandor oscuro. Un nuevo trueno, pero no el de la tormenta, sino el de un disparo. La tensión se apoderó del ambiente, y en un instante, alguien había perdido el control. La confusión se convirtió en pánico, y los ecos de disparos resonaron por toda la calle. «¡Corre!», gritó su tía, pero él estaba paralizado. La cara del matón se transformaba entre la alegría y la desesperación. ¿Acaso su vida era un juego cruel? La verdad lo metió en un calabozo de dudas. Una sombra ominosa se cernía sobre ellos. La historia que conocía se había desvanecido. Una trampa mortal estaba a punto de cerrarse a su alrededor. ¿Quién será el primero en caer?, resonó la voz. La revelación hizo eco en su mente. Las líneas se dibujaban en su vida sin que pudiera hacer nada. ¿Sería él el siguiente en sucumbir al abismo que se había creado? Así, en medio de la vorágine, el millonario se enfrentaba a su destino. Todo lo que había construido, cada decisión que tomó, estaba a punto de reconfigurarse, mientras nuevos lazos se formaban en medio de un caos que parecía consumirlo todo. ¿Qué haría en esta tormenta? ¿Y quién realmente era ahora que la sombra de su familia se materializaba en cada esquina? El millonario sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante de locura, tuvo que decidir entre proteger a su madre o ayudar a la mendiga. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador resonó por encima del estruendo y el polvo que comenzaba a caer del edificio en ruinas. «Cuidado», la voz era fuerte y clara, como un trueno que rompía el caos. Giró su cabeza y vio a su hermano, ese extraño que apenas conocía, con una mirada de pánico en su rostro. «¡Sal de ahí!», gritó, mientras corría hacia él, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El edificio crujió nuevamente, resonando como si fuera un animal herido, y entonces se desmoronó en un espectáculo de escombros y polvo que cubrió todo a su alrededor. El mundo se convirtió en una nube de confusión y horror. El millonario sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía que encontrar a su madre, tenía que encontrar a la mendiga,
las imágenes de ambos haciéndose un nudo en su mente. Pero cuando él pensó que todo estaba perdido, un cuerpo se proyectó sobre él. Era su madre. «¡Hijo!», gritó. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de terror. El tiempo se detuvo cuando el polvo comenzó a disiparse. Fue entonces cuando la verdad golpeó con más fuerza que cualquier escombro. La madre, viéndolo atónito, reveló un secreto. «No soy tu madre, hijo». Su voz tembló como una hoja en el viento. «Soy tu tía». La revelación, en medio del caos, era como si la tierra se abriera debajo de él. «Tu madre te abandonó. Fui yo quien te crió». La energía a su alrededor se congeló. La multitud que antes gritaba y corría por su vida, ahora observaba la escena en estado de shock. El matón se detuvo. La mendiga y el niño, que estaban al borde del desastre, también se congelaron en el tiempo. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que el corazón se le detenía. Su madre. Su madre nunca había sido su madre. Era apenas su tía. «Todo lo que conoces, lo que crees saber», continuó ella, su voz rota. Pero una figura conocida apareció de repente. Era el matón. «Este era tu legado, tu lugar en el mundo», dijo, señalando más lejos, donde un álbum familiar caído revelaba fotos viejas, rostros desaparecidos, en una historia oscura. «Ella no es tu madre, pero yo soy tu familia también». La confusión se asentó como una niebla densa entre ellos. Cada palabra era un puñal que desgarraba la narrativa que había construido durante toda su vida. El conflicto interno era abrumador. ¿En quién podía confiar? Mientras se enfrentaba a su nuevo mundo sombrío, el miedo llenó su pecho y sus manos comenzaron a temblar. La tía lloró por el dolor del secreto que le había llevado tanto tiempo ocultar. El matón entrecerró los ojos, como si él supiera algo que el millonario no sabía. «Te dije que tenías que hacer una elección», gritó el matón, antes de girar sobre sus talones y entrechocar su puño contra una pared cercana. «Tu madre es la razón de todo este desmadre». La voz de él retumbaba en su mente mientras buscaba sentido a la locura. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear con una intensidad diferente, como si pudieran captar lo que él había perdido. «¿Amelia? ¿Mentiras?». El dilema de su existencia le golpeaba como una ola. La verdad no solo era devastadora, era el inicio de una tormenta. Justo cuando creía que todo estaba a punto de desmoronarse del todo, el cielo estalló con un resplandor oscuro. Un nuevo trueno, pero no el de la tormenta, sino el de un disparo. La tensión se apoderó del ambiente, y en un instante, alguien había perdido el control. La confusión se convirtió en pánico, y los ecos de disparos resonaron por toda la calle. «¡Corre!», gritó su tía, pero él estaba paralizado. La cara del matón se transformaba entre la alegría y la desesperación. ¿Acaso su vida era un juego cruel? La verdad lo metió en un calabozo de dudas. Una sombra ominosa se cernía sobre ellos. La historia que conocía se había desvanecido. Una trampa mortal estaba a punto de cerrarse a su alrededor. «¿Quién será el primero en caer?», resonó la voz. La revelación hizo eco en su mente. Las líneas se dibujaban en su vida sin que pudiera hacer nada. ¿Sería él el siguiente en sucumbir al abismo que se había creado? Así, en medio de la vorágine, el millonario se enfrentaba a su destino. Todo lo que había construido, cada decisión que tomó, estaba a punto de reconfigurarse, mientras nuevos lazos se formaban en medio de un caos que parecía consumirlo todo. ¿Qué haría en esta tormenta? ¿Y quién realmente era ahora que la sombra de su familia se materializaba en cada esquina?
El millonario sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante de locura, tuvo que decidir entre proteger a su madre o ayudar a la mendiga. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador resonó por encima del estruendo y el polvo que comenzaba a caer del edificio en ruinas. ¡Cuidado! La voz era fuerte y clara, como un trueno que rompía el caos. Giró su cabeza y vio a su hermano, ese extraño que apenas conocía, con una mirada de pánico en su rostro. «¡Sal de ahí!», gritó mientras corría hacia él. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El edificio crujió nuevamente, resonando como si fuera un animal herido, y entonces se desmoronó en un espectáculo de escombros y polvo que cubrió todo a su alrededor. El mundo se convirtió en una nube de confusión y horror. El millonario sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía que encontrar a su madre. Tenía que encontrar a la mendiga. Las imágenes de ambos se hacían un nudo en su mente. Pero cuando él pensó que todo estaba perdido, un cuerpo se proyectó sobre él. Era su madre. «¡Hijo!», gritó. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de terror. El tiempo se detuvo cuando el polvo comenzó a disiparse. Fue entonces cuando la verdad golpeó con más fuerza que cualquier escombro. La madre, viéndolo atónito, reveló un secreto. «No soy tu madre, hijo». Su voz tembló como una hoja en el viento. «Soy tu tía». La revelación en medio del caos era como si la tierra se abriera debajo de él. «Tu madre te abandonó. Fui yo quien te crió». La energía a su alrededor se congeló. La multitud, que antes gritaba y corría por su vida, ahora observaba la escena en estado de shock. El matón se detuvo. La mendiga y el niño, que estaban al borde del desastre, también se congelaron en el tiempo. «¿Qué?», murmuró, sintiendo que el corazón se le detenía. Su madre nunca había sido su madre. Era apenas su tía. «Todo lo que conoces, lo que crees saber, es una mentira», continuó ella, su voz rota. «No tenemos sangre, no tenemos la misma historia. Tu madre». Las palabras murieron en su garganta cuando el edificio a sus espaldas crujió, como si intentara reclamar venganza. Y mientras el polvo caía, la imagen de la tía se desvanecía, pero una figura conocida apareció de repente. Era el matón, pero no era solo un matón. Este era su legado, tu lugar en el mundo, dijo, señalando más lejos, donde un álbum familiar caído revelaba fotos viejas, rostros desaparecidos en una historia oscura. «Ella no es tu madre, pero yo soy tu familia también». La confusión se asentó como una niebla densa entre ellos. Cada palabra era un puñal que desgarraba la narrativa que había construido durante toda su vida. El conflicto interno era abrumador. ¿En quién podía confiar? Mientras se enfrentaba a su nuevo mundo sombrío, el miedo llenó su pecho y sus manos comenzaron a temblar. La tía lloró por el dolor del secreto que le había llevado tanto tiempo ocultar. El matón entrecerró los ojos como si él supiera algo que el millonario no sabía. «Te dije que tenías que hacer una elección», gritó el matón, antes de girar sobre sus talones y entrechocar su puño contra una pared cercana. «Tu madre es la razón de todo este desmadre». La voz de él retumbaba en su mente mientras buscaba sentido a la locura. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear con una intensidad diferente, como si pudieran captar lo que él había perdido. Familia, mentiras, el dilema de su existencia le golpeaba como una ola. La verdad no solo era devastadora, era el inicio de una tormenta.
justo cuando creía que todo estaba a punto de desmoronarse del todo, el cielo estalló con un resplandor oscuro. Un nuevo trueno, pero no el de la tormenta, sino el de un disparo. La tensión se apoderó del ambiente, y en un instante alguien había perdido el control. La confusión se convirtió en pánico y los ecos de disparos resonaron por toda la calle. Los rostros en la multitud reflejaban un horror palpable. «¡Corre!», gritó su tía, pero él estaba paralizado. En un giro inesperado, vio al hombre que los había estado observando, un viejo conocido. Era su antiguo socio de negocios, un hombre cuya traición lo había dejado arruinado. «No puede ser», pensó. «¿Qué hacía él aquí?». La confusión se transformó en desesperación. «¡Regresa!», ordenó el matón, mientras empujaba a su madre para protegerla del caos. Pero el viejo socio se abalanzó sobre el millonario, con un brillo de venganza en sus ojos. Todo se volvió un torbellino. Aquel viejo socio había sido quien orquestó la caída de su imperio, y ahora, ahí estaba, en el centro de la tormenta, buscando venganza. «¿Te creíste a salvo?», le gritó, mientras un nuevo disparo resonaba. El millonario sintió el frío en sus venas. Sabía que no podía escapar de esto. Y justo cuando pensaba que todo se desmoronaba, un grito familiar rompió el aire en medio del alboroto. «¡Basta!», era la voz de la mendiga. Ella se interponía entre el millonario y el hombre que lo amenazaba. «Eres un cobarde. Tu venganza no tiene sentido». Aquel acto de valentía sacudió la escena. El caos giró en el aire, como un tornado que devoraba todo a su paso. Era un momento de revelación desgarrador. ¿Era la mendiga realmente su hermana? ¿Podría el destino haber tejido todo este enredo? En medio del desastre, la pertenencia que creía tener se desvanecía, mientras nuevos lazos se formaban y todo giraba a su alrededor. ¿Qué haría él ahora, mientras sus posibilidades se deslizaban entre sus dedos? El grito de la mendiga resonó, pero en ese instante el mundo quedó en suspenso. Si ella era su hermana, ¿quién era él realmente? Las preguntas quedaron flotando en el aire y el millonario sintió que la verdad y el caos lo tragaban. Todo estaba a punto de cambiar. El millonario sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. En un instante de locura, tuvo que decidir entre proteger a su madre o ayudar a la mendiga. Pero antes de que pudiera moverse, un grito desgarrador resonó por encima del estruendo y el polvo que comenzaba a caer del edificio en ruinas. «¡Cuidado!». La voz era fuerte y clara, como un trueno que rompía el caos. Giró su cabeza y vio a su hermano, ese extraño que apenas conocía, con una mirada de pánico en su rostro. «¡Sal de ahí!», gritó, mientras corría hacia él, pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. El edificio crujió nuevamente, resonando como si fuera un animal herido, y entonces se desmoronó en un espectáculo de escombros y polvo que cubrió todo a su alrededor. El mundo se convirtió en una nube de confusión y horror. El millonario sintió cómo el aire se le escapaba de los pulmones. Tenía que encontrar a su madre. Tenía que encontrar a la mendiga. Las imágenes de ambos se hacían un nudo en su mente. Pero cuando él pensó que todo estaba perdido, un cuerpo se proyectó sobre él. Era su madre. «¡Hijo!», gritó. Sus ojos estaban desorbitados y llenos de terror. El tiempo se detuvo cuando el polvo comenzó a disiparse. Fue entonces cuando la verdad golpeó con más fuerza que cualquier escombro. La madre, viéndolo atónito, reveló un secreto. «No soy tu madre, hijo». Su voz tembló como una hoja en el viento. «Soy tu tía,
La revelación, en medio del caos, era como si la tierra se abriera debajo de él. Tu madre te abandonó. Fui yo quien te crió. La energía a su alrededor se congeló. La multitud, que antes gritaba y corría por su vida, ahora observaba la escena en estado de shock. El matón se detuvo. La mendiga y el niño, que estaban al borde del desastre, también se congelaron en el tiempo. ¿Qué? Murmuró, sintiendo que el corazón se le detenía. Su madre. Su madre nunca había sido su madre. Era apenas su tía. Todo lo que conoces, lo que crees saber, es una mentira. Continuó ella, su voz rota. No tenemos sangre. No tenemos la misma historia. Tu madre. Las palabras murieron en su garganta, cuando el edificio a sus espaldas crujió, como si intentara reclamar venganza. Y mientras el polvo caía, la imagen de la tía se desvanecía, pero una figura conocida apareció de repente. Era el matón, pero no era solo un matón. Este era su legado, tu lugar en el mundo, dijo, señalando más lejos, donde un álbum familiar caído revelaba fotos viejas, rostros desaparecidos en una historia oscura. Ella no es tu madre, pero yo soy tu familia también. La confusión se asentó como una niebla densa entre ellos. Cada palabra era un puñal que desgarraba la narrativa que había construido durante toda su vida. El conflicto interno era abrumador. ¿En quién podía confiar? Mientras se enfrentaba a su nuevo mundo sombrío, el miedo llenó su pecho y sus manos comenzaron a temblar. La tía lloró por el dolor del secreto que le había llevado tanto tiempo ocultar. El matón entrecerró los ojos, como si él supiera algo que el millonario no sabía. Te dije que tenías que hacer una elección, gritó el matón, antes de girar sobre sus talones y entrechocar su puño contra una pared cercana. Tu madre es la razón de todo este desmadre. La voz de él retumbaba en su mente mientras buscaba sentido a la locura. Las luces de la ciudad comenzaron a parpadear con una intensidad diferente, como si pudieran captar lo que él había perdido. ¿Oh sí? ¿Familia? El dilema de su existencia le golpeaba como una ola. La verdad no solo era devastadora, era el inicio de una tormenta. Justo cuando creía que todo estaba a punto de desmoronarse del todo, el cielo estalló con un resplandor oscuro, un nuevo trueno, pero no el de la tormenta, sino el de un disparo. La tensión se apoderó del ambiente, y en un instante, alguien había perdido el control. Los rostros en la multitud reflejaban un horror palpable. «¡Corre!», gritó su tía, pero él estaba paralizado. La cara del matón se transformaba entre la alegría y la desesperación. ¿Acaso su vida era un juego cruel? La verdad lo metió en un calabozo de dudas. Una sombra ominosa se cernía sobre ellos. Y entonces, en medio de la tensión, la mendiga, valiente y decidida, levantó la mano. «Espera, no dispares». Su voz resonó con fuerza, y todos la miraron en silencio. Aquella simple oración desató una tormenta de recuerdos y secretos. El tiempo parecía detenerse, y los presentes, atrapados en un instante de expectativa, contuvieron la respiración. «¿Qué estás haciendo? ¡Es un loco!», gritó una voz en la multitud. Pero la mendiga era inquebrantable. «Oh, no es lo que piensas», exclamó, su mirada recorriendo a cada uno de ellos. «Hay algo que todos ustedes deben saber». Todo el mundo escuchaba, y sus palabras comenzaron a desenredar la historia como un ovillo de hilo. El hombre que tienes delante no es solo un extraño.
Es parte de una historia que va más allá de esta noche. Él es el hijo de quien dejó a tu madre. Sus ojos brillaron, mientras el silencio se instalaba. Ustedes son hermanos. La revelación dejó a todos sin aliento. El millonario, horrorizado, sintió que el mundo se desmoronaba nuevamente. No puede ser. Eso es imposible. Pero en el rostro de la mendiga había una verdad irrefutable. La gente murmullaba, intercambiando miradas de incredulidad. «¡Es una locura!», alguien gritó. Pero la mendiga continuó, su voz resonando en medio del caos. «La historia se ha repetido. Están atrapados en una red de traiciones y secretos que los une en sangre». El millonario sintió el sudor frío resbalando por su frente. Todo lo que conocía, todas sus creencias estaban en juego. Miró a su madre, a su tía, y luego a la mendiga que revelaba su mundo por completo. Si esto es cierto, ¿qué significa para nosotros? ¿Qué se supone que debemos hacer ahora? La mendiga sonrió trágicamente, su mirada llena de compasión. Lo que haga falta, pero debes decidir de qué lado estás. En ese instante, las luces de la ciudad parpadearon de manera frenética. La revelación oscura eclipsó todo lo que creía saber. ¿Podría realmente aceptar lo que significaba ser parte de esta familia? Y en medio del caos, la pregunta crucial surgió. ¿Quién era él realmente en esta historia entrelazada de víctimas y verdugos? El disparo resonó de nuevo, pero ya no era solo un sonido más, era la voz de un nuevo futuro que prometía cambiar todo. Su corazón latía con furia, mientras el destino se apoderaba de él de manera irreversible. Todo estaba a punto de cambiar, y la verdad, esa que había estado escondida durante tanto tiempo, estaba lista para ser desenterrada. La única pregunta que perduraba era si podría afrontar los fantasmas que traería consigo. El millonario sintió el silencio del caos que lo rodeaba. La verdad había estallado en sus oídos, y por un momento todo se volvió etéreo. «Hermanos, ¿es posible que esta mujer, esta mendiga, sea mi hermana?» El viento arrastraba el polvo, y con cada respiro, la revelación lo golpeaba con más fuerza. Miró a su tía, su cuerpo temblando, y luego a la mendiga, quien lo observaba con ternura y una valentía apenas contenida. El crujido del edificio que se derrumbaba a sus espaldas resonaba como un trueno, un recordatorio feroz de la inminente destrucción. «Debo actuar», pensó, mientras el pánico comenzaba a apoderarse de él. «No puedo dejar que esto termine aquí». Se volvió hacia la mendiga. «¿Realmente somos hermanos?», preguntó, su voz temblorosa. Ella asintió. El dolor en sus ojos se mezclaba con una chispa de esperanza. «No todo está perdido. Juntos podemos cambiar esto». Una luz fluyó entre sus miradas, un lazo que se había forjado en medio del sufrimiento, pero aún había un peligro latente. El socio vengativo que acechaba en la penumbra era como una sombra oscura, dispuesto a cobrar viejas cuentas. La tensión en el aire era palpable. «¡Detente!», gritó el matón, señalando con rabia al socio, quien se reía descontroladamente. El millonario sintió el sudor resbalar por su frente. «¿Cómo podemos salir de esto?», se preguntó mientras retrocedía, paralizado por la confusión. «Ven aquí y juntos enfrentemos esto», exclamó su hermano, extendiendo una mano hacia él. En ese instante, una oleada de determinación recorrió el cuerpo del millonario. Era hora de enfrentar su pasado. Saltó hacia su hermano, y así, como un hilo que une vidas separadas, él y la mendiga se unieron, dispuestos a luchar por su verdad. Pero el grito desgarrador de su madre
Resonó en el aire. Ella había caído, y el tiempo se detuvo para el millonario. Sin pensar, se lanzó hacia ella, atravesando el caos. «Mamá», gritó, con el corazón atrapado en su garganta. La imagen del edificio colapsándose era un eco de sus propios miedos. Cuando llegó a su lado, ella lo miró con tristeza. «Te amo, hijo, pero necesitas saber la verdad». Su voz era un susurro, y la tristeza en sus ojos quebró algo dentro de él. «No ahora, por favor», él respondió. «No podemos dejar que esto acabe así». La desesperación se reflejaba en su rostro. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, la mendiga, con el niño en brazos, corrió hacia ellos, interponiéndose entre el matón y la verdad que amenazaba con ahogarlos. «Basta, no más violencia», exclamó, temblando pero firme. «Estamos aquí, y somos más fuertes juntos». El matón, entre la risa y la furia, se congeló por un momento. «Eso lo veremos». Su voz era un eco oscuro, pero había una grieta de duda en sus ojos. En ese instante, el millonario sintió que la tormenta comenzaba a calmarse. «No estamos solos», pensó, y sintió el apoyo de su nuevo hermano y la resignación de su madre. La verdad que había estado oculta durante tanto tiempo estaba a punto de desenterrarse en medio del ruido ensordecedor. El poder de una familia, incluso una que no sabía que tenía, puede cambiar todo, reflexionó. Con un movimiento decidido, el millonario dio un paso al frente, listo para enfrentar al hombre que había sido su enemigo. «Sí somos hermanos, y no me detendré hasta que todos sepan lo que realmente somos». Las luces de la ciudad titilaban, como si aplaudieran el cambio que se gestaba en el aire. Y mientras el terror se desvanecía, el millonario sintió una nueva chispa de esperanza encenderse. Se miraron los tres, y sin palabras supieron que el futuro estaba en sus manos. Pero antes de que la historia concluyera, una voz resonó en su mente. «¿Y si esto solo es el principio?». La pregunta quedó flotando en el aire, un eco de la incertidumbre que aún habitaba en sus corazones. Una realidad nueva les aguardaba, pero también obstáculos que tendrían que superar. Y tú, querido lector, no puedes quedarte atrás en esta historia. Inscríbete ahora y no te pierdas las próximas aventuras. Esmague ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y mostrar tu apoyo por lo que viene. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. No esperes ningún segundo más. Compartí ya instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desfecho. La comunidad necesita tu participación.